Ella despreciaba a su esposo por ser pobre, pero quedó en shock al descubrir quién era realmente. Ella soñaba con casarse con un hombre rico, y él parecía un simple obrero. Pero una noche su mundo se derrumbó. Ese trabajador escondía un secreto que cambiaría su vida para siempre. ¿Cómo terminará esta increíble historia de amor y traición? Lucas siempre supo que la vida era injusta. Desde niño aprendió a conformarse con poco, a trabajar duro y a no esperar demasiado del mundo. Se acostumbró al esfuerzo físico, a ganar dinero con sudor y sacrificio. Cada día se levantaba al amanecer, bebía un café negro y fuerte, se ponía su ropa de trabajo y se dirigía a la obra, donde trabajaba con otros hombres simples, como él, y nunca se quejaba. Pero tenía un secreto que nadie conocía. Su esposa, Elizabeth, vivía en un mundo completamente diferente. Estaba acostumbrada al lujo, al brillo de las joyas caras, a las cenas en restaurantes exclusivos y a las fiestas donde se decidía el destino de los ricos. Sabía cómo impresionar, cómo captar la atención de las personas adecuadas y cómo obtener todo lo que deseaba de la vida. Hubo un tiempo en que Lucas la amaba con locura. Admiraba su refinamiento, su seguridad desafiante, su ambición. Era brillante, carismática y valiente. Siempre quería más. No solo comodidad, sino dominio absoluto. Para ella, la vida era una partida de ajedrez en la que siempre aspiraba a ser la reina. Pero con los años, Lucas empezó a notar cómo su mirada hacia él cambiaba. Si antes valoraba su fiabilidad y honestidad, ahora lo veía como una sombra gris en medio del brillante círculo social en el que se movía. Se quejaba de que era demasiado simple, demasiado aburrido, demasiado poco adecuado para su estatus. ¿Sabes cómo me ven mis amigos?, le dijo una vez, mirando con desdén su camisa desgastada. ¿Creen que podría haber encontrado a alguien mejor? Lucas solo sonrió. ¿El dinero hace mejor a una persona?, preguntó con calma. Elizabeth suspiró, cruzando los brazos. En este mundo, Lucas, el dinero lo es todo. Sin él, no eres nadie. Él guardó silencio, porque conocía la verdad, y esa verdad era muy diferente. Pero no intentó convencerla. Le permitió verlo como ella quería, un simple trabajador que no estaba a su altura. Llevaba ropa vieja, conducía un coche modesto, vivía con sencillez, porque era más fácil así, era más seguro. Elizabeth siempre supo lo que quería de la vida. Soñaba con brillar en la alta sociedad, rodeada de lujo, respeto y admiración. Para ella, su esposo Lucas no era más que una sombra, un obrero que no podía satisfacer sus ambiciones. Era bueno, honesto, pero demasiado simple. Le molestaba su origen humilde y su falta de ambición por la riqueza. Ella quería más. Y un día, en una de las recepciones sociales a las que asistía sola, alegando que Lucas estaba demasiado ocupado, Elizabeth conoció a Richard. Él era la personificación de su sueño, elegante, exitoso, seguro de sí mismo. Tenía todo lo que, según ella, le faltaba a Lucas. Se conocieron en una recepción en casa de un influyente político, donde Elizabeth deslumbraba con su vestido esmeralda y sus brazaletes de diamantes. Cuando Richard se acercó a ella, sintió de inmediato su energía arrolladora. Su sonrisa era encantadora, su voz, suave pero firme. «Permítame presentarme, Richard Wells», dijo, tendiéndole la mano con confianza y autoridad. Elizabeth sintió un leve temblor en los dedos cuando sus manos se tocaron. Ya sabía que este encuentro cambiaría muchas cosas en su vida. Richard no solo coqueteaba, la miraba como si pudiera verla por completo, como si supiera lo que realmente quería. Elizabeth Brown, respondió con una ligera sonrisa, apartándose un mechón de cabello detrás de la oreja de manera coqueta. «Un placer conocerlo, señor Wells. Por favor, solo Richard». Su voz sonaba casi íntima. «Dígame, ¿qué hace una mujer tan hermosa sola en esta recepción?». Elizabeth sonrió más. Quiso decir que su marido era un simple obrero que nunca entendería estas reuniones, pero en su lugar guardó silencio, porque en el momento en que Richard alzó su copa de champán, de repente comprendió. Este era el mundo al que realmente pertenecía. Un día, Elizabeth recibió una invitación para una exclusiva gala benéfica. Era el evento social más importante del año, su oportunidad para demostrar su estatus. «Necesito un acompañante digno, Lucas», dijo con un toque de irritación. «¿Entiendes qué?». No terminó la frase, pero Lucas ya lo había entendido. «¿Quieres ir sola?», preguntó. Elizabeth apartó la mirada. «Será mejor para los dos». Lucas asintió. «Por supuesto, querida». Ella no sabía que esa noche su mundo cambiaría para siempre. Lucas sintió como su corazón se encogía mientras permanecía en la sombra del salón, observando a Elizabeth. Su risa, llena de confianza y superioridad, resonaba en el lujoso restaurante donde se había reunido toda la élite de la alta sociedad. Bailaba con Richard, cuyo elegante traje resaltaba su estatus impecable, y su mirada segura revelaba que era un hombre acostumbrado a obtener todo lo que deseaba. Pero Elizabeth no conocía la verdad. Lucas apretó los puños mientras la veía tocar juguetonamente la mano de Richard, permitiéndose más de lo que nunca se había permitido con él. Sus ojos ardían, pero no con la cálida luz que una vez había visto en ellos. Era un fuego de codicia, de ansias de poder, del deseo de ascender a cualquier precio. Y en ese instante lo comprendió. Ella ya había decidido que él no existía en su mundo. Durante toda la noche, Elizabeth brilló. Su vestido, bordado con piedras preciosas, parecía cobrar vida, reflejando la luz con cada movimiento. Disfrutaba de la atención, de los cumplidos, de las miradas admiradas.
Sentía que el mundo entero estaba a sus pies. Richard no se quedaba atrás. Parecía completamente cautivado por su belleza y su confianza depredadora. Su copa de vino temblaba apenas perceptiblemente por la emoción. Le susurraba al oído halagos, promesas de riqueza, viajes lujosos, un futuro brillante. Veía en ella la compañera perfecta, tan hambrienta de vida como él mismo. Pero en ese momento ocurrió algo que Elizabeth jamás habría esperado. El anfitrión de la velada tomó el micrófono y carraspeó, llamando la atención de los invitados. «Damas y caballeros», su voz estaba llena de respeto. «Hoy tenemos entre nosotros a una persona que merece un reconocimiento especial. Un hombre que ha dedicado su vida a ayudar a los demás sin buscar jamás la fama». Elizabeth cruzó los brazos y esbozó una sonrisa burlona, esperando a otro filántropo de turno. Ya estaba acostumbrada a que en este tipo de eventos siempre hubiera alguien a quien rendían homenaje. «Este hombre no solo se dedica a los negocios», continuó el anfitrión. «Cambia destinos, ha construido hospitales infantiles, se ha preocupado por los huérfanos, ha invertido millones en la educación de quienes no tienen futuro, y, sin embargo, siempre ha permanecido en la sombra». Los invitados comenzaron a murmurar. Elizabeth lanzó una mirada rápida a Richard, esperando que mostrara alguna sorpresa. Pero él lucía tan intrigado como los demás. «Hoy, este hombre debe salir de la sombra. Ha ganado nuestro reconocimiento. Damas y caballeros, den la bienvenida a Lucas Evans». El silencio cayó sobre la sala. Elizabeth sintió que su mundo se detenía. Giró lentamente la cabeza y su corazón pareció quedarse inmóvil en su pecho. Todas las miradas se dirigieron hacia el mismo punto. Y desde detrás de las columnas, con una ligera pero segura sonrisa en los labios, apareció Lucas. Pero no era el Lucas que ella conocía. No tenía el aspecto de un simple trabajador. Con un costoso traje negro, un gemelo brillante en el puño de su camisa y un aura de calma y seguridad absolutas. Avanzó hacia el escenario. «¿Y Lucas?», susurró Elizabeth con los labios, sintiendo como su interior se desmoronaba. Lucas levantó la mirada. En sus ojos ya no había dolor ni dudas, solo la certeza de que la verdad, finalmente, había salido a la luz. «Y gracias», comenzó, y su voz resonó en el salón. «Nunca busqué reconocimiento. Simplemente hice lo que consideraba correcto». Elizabeth sintió como sus dedos se crispaban con fuerza. Ya no era el centro de atención. Ahora todos miraban solo a él, con admiración, con respeto. Richard se inclinó ligeramente hacia ella y murmuró: «¿O lo sabías?». Elizabeth no respondió. No podía. Por primera vez en su vida, no tenía nada que decir. Lucas la miró. En sus ojos no había rabia ni resentimiento, solo tranquilidad. Ya no era el hombre al que ella podía humillar con su desprecio. Ahora él estaba por encima de ella. Y en ese momento, Elizabeth comprendió. Había perdido lo más valioso de su vida. El salón permanecía en un reverente silencio mientras los invitados asimilaban que frente a ellos no estaba un simple trabajador, sino un hombre que durante años había financiado en secreto orfanatos, apoyado a familias de bajos recursos y salvado a aquellos que la sociedad había olvidado. En sus miradas se reflejaban el respeto, la admiración y un leve matiz de vergüenza por sus juicios anteriores. Lucas se encontraba en el centro del salón, rodeado de influyentes invitados que le estrechaban la mano con admiración y le agradecían su labor filantrópica. Cada persona que se acercaba sentía no solo respeto, sino también una profunda veneración. «Oh Lucas, eres un hombre verdaderamente excepcional», dijo un anciano empresario con el cabello entrecano. «Hay muy pocas personas en el mundo que, teniendo poder y riqueza, los usen para el bien de los demás». «Así es», secundó otro. «Has ayudado a tantos niños, les has dado un hogar, esperanza. Te honramos por ello». Lucas solo sonreía modestamente mientras recibía las felicitaciones. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención, pero esa noche era especial. Su trabajo había sido reconocido, aunque nunca lo había hecho por la gloria. Elizabeth permanecía al margen, aún conmocionada por la verdad que acababa de descubrir. Sentía que su mundo se derrumbaba. Unas horas antes, había considerado a Lucas un simple obrero, un hombre pobre, indigno de su atención. Lo había despreciado, creyéndolo inferior. Y ahora, frente a ella, estaba uno de los hombres más respetados e influyentes de la ciudad. Ironías del destino. ¿Cómo pude ser tan ciega? Sus manos temblaban y su corazón latía frenéticamente. Los invitados seguían expresando su admiración por Lucas. Algunos recordaban momentos en los que había ayudado personalmente a huérfanos. Otros relataban anécdotas sobre su increíble generosidad. Elizabeth escuchaba esas historias, y cada nueva revelación era como un golpe en el pecho. Richard, de pie junto a ella, le sujetó la muñeca con fuerza. ¿Lo escuchas? ¿Te das cuenta de a quién rechazaste? Su voz destilaba burla. Y tú, tan segura, lo llamaste insignificante. Elizabeth se soltó bruscamente, pero no respondió. Estaba demasiado sumida en sus pensamientos. En su mente, todo se mezclaba: la vergüenza, el dolor, el arrepentimiento. Creía haber conseguido la vida perfecta, estar en la cima, pero ahora su confianza se había hecho añicos. Lucas la miró a los ojos. En su mirada no había burla ni triunfo, solo una ligera tristeza y decepción. No pudo soportarlo. Sus labios temblaron y desvió la vista. Pero la noche aún no había terminado. La prueba más difícil para Elizabeth estaba por venir. La gente seguía levantando sus copas por Lucas, y él aceptaba las felicitaciones con sincera humildad. Cada apretón de manos,
Cada palabra cálida le parecía excesiva, pero no podía rechazar a aquellos que le miraban con gratitud. En los ojos de todos se reflejaba respeto, y en sus voces, reconocimiento por la ayuda que había brindado durante años, siempre desde las sombras. Lucas, no tienes idea de cuántas vidas has cambiado, y dijo un hombre mayor de cabellos plateados y porte distinguido. Siempre nos preguntamos quién era el misterioso benefactor, y ahora todo tiene sentido. Gracias por todo. Sí, gracias. Intervino una mujer vestida con un elegante vestido, sosteniendo una copa de champán. Lo que haces por los niños es invaluable. Elizabeth permanecía al margen, sintiendo su corazón latir con fuerza. Todo lo que creía saber sobre Lucas resultó ser una mentira. No una mentira. Ella nunca se tomó la molestia de conocerlo realmente. Pensaba que era solo un simple obrero, pero en realidad era mucho más, un hombre con un corazón enorme, capaz de cambiar la vida de muchas personas. Como sonreía con naturalidad, como seguía siendo el mismo Lucas humilde que ella siempre había considerado inferior a sí misma. No buscaba atención, no ansiaba la fama. Ayudaba simplemente porque podía y quería, y ahora, todos a su alrededor le admiraban sinceramente, mientras que ella apretó la copa en sus manos. Vergüenza, dolor, sorpresa, todo se mezclaba en su interior. Se sentía expuesta. No era él quien estaba en evidencia, sino ella. Ella, la mujer de la alta sociedad, orgullosa de su estatus y sus conexiones, que había mirado a Lucas con desprecio. Había cometido un error, y ese error ardía más que el fuego. Elizabeth, la voz de Richard la sacó de su ensimismamiento. Se giró hacia él, aún conmocionada. Él la observaba fijamente, notando claramente su desconcierto. ¿Tú lo sabías?, susurró ella. Richard sonrió con ironía y tomó un sorbo de su copa. Él lo sospechaba. Pero tú nunca preguntaste, ¿verdad? Sus mejillas se encendieron. Tenía razón. Nunca se preocupó por conocer realmente a Lucas. Lo juzgó por su apariencia, por su estatus social, por los estereotipos que llevaba en la cabeza. La música cambió. La orquesta comenzó a tocar un vals lento y cautivador. Lucas se acercó a Elizabeth con calma. Su mirada era penetrante pero cálida. Todo el salón los observaba con expectación. Elizabeth todavía no podía creer lo que estaba ocurriendo. Se sentía acorralada, sin saber cómo enfrentar al hombre que había considerado solo un trabajador ordinario. ¿Me concede este baile? Su voz profunda y tranquila rompió el silencio. Elizabeth se quedó inmóvil. En ese momento, sintió que todo a su alrededor desaparecía. Su corazón latía con fuerza. ¿Cómo podía hablarle con tanta serenidad después de todo? Levantó lentamente la mirada hacia él, buscando algún rastro de reproche en su expresión, pero solo encontró paciencia y calidez. Yo, no estoy segura de que sea una buena idea, susurró, pero su mano seguía extendida, esperando. Es solo un baile, Elizabeth, dijo con una leve sonrisa. El salón contuvo el aliento, esperando su respuesta. Rechazarlo ahora significaría admitir su confusión ante toda la élite de la ciudad. Apretó los labios y colocó su mano en la suya. El contacto firme y cálido de Lucas hizo que su corazón se detuviera por un instante. La música comenzó a sonar, y él la guió con suavidad. Sentía su fuerza, su seguridad. Su cuerpo estaba tenso, pero poco a poco se dejó llevar por el ritmo. Se movían en perfecta armonía, como si hubieran bailado juntos toda la vida. Era un contraste extraño, su nerviosismo contra su absoluta tranquilidad. ¿Estás sorprendida?, preguntó él en voz baja, inclinándose levemente hacia ella. Creo que es obvio, su voz tembló, pero intentó mantenerse firme. Aún me ve como un simple obrero. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Elizabeth tragó saliva. No había burla en su tono, solo curiosidad. No sabía qué responder. Se comportaba como si nada hubiera cambiado, como si no solo hubiera aceptado su desprecio, sino que tampoco le guardara rencor. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, logró preguntar al fin. ¿Habría querido saber la verdad, o habría preferido mantenerse en sus prejuicios? Su voz era suave, pero había un matiz de firmeza en ella. No encontró respuesta. Sus miradas se encontraron, y por un instante creyó ver algo más allá de su máscara de serenidad. Algo que le hizo comprender que este hombre no era en absoluto lo que ella había imaginado. El salón estalló en aplausos, pero Elizabeth solo escuchaba el latido acelerado de su corazón. Lucas y Elizabeth se quedaron inmóviles, mirándose a los ojos, sus respiraciones aún entrecortadas tras el baile. El silencio en la sala estaba cargado de tensión y admiración contenida. Incluso la música parecía haberse desvanecido, dándoles espacio para absorber el momento por completo. Elizabeth sintió sus dedos temblar al rozar la mano de Lucas. Su toque era cálido, pero ahora, sabiendo la verdad, no podía percibirlo de la misma manera. Un torbellino de emociones se arremolinaba en su pecho. Sorpresa, admiración, enojo y confusión. Horas atrás, lo había considerado un simple trabajador, alguien indigno de su mundo. Pero ahora, frente a ella, estaba un hombre poderoso, respetado y admirado por todos. Tú, realmente todo este tiempo. Su voz se quebró, pero se recompuso rápidamente. ¿Por qué no me lo dijiste? Lucas sonrió con calma, sin rastro de burla. Quería que me conocieras por lo que soy, sin la máscara de la riqueza y el estatus. He visto cómo miras a las personas, Elizabeth. Las juzgas por lo que aparentan. Quería saber si podrías ver más allá. Su corazón se encogió. Sus palabras eran verdad, y eso hirió su orgullo. No le estaba acusando ni ridiculizando,
solo decía un hecho que ya no podía negar. En ese momento, varios invitados se acercaron a ellos. Los hombres estrechaban la mano de Lucas, las mujeres le agradecían con admiración por su labor benéfica. Alguien propuso un brindis en su honor, y pronto todos los presentes alzaban sus copas, elogiando al hombre que, hasta unas horas antes, muchos no habían notado. Elizabeth se sintió ajena. Observó cómo la gente se acercaba a Lucas, cómo le expresaban su sincero agradecimiento, y comprendió que nunca lo conoció realmente. Ni siquiera lo intentó. Siempre estuvo allí, pero ella solo había visto la imagen que había construido en su mente. Lucas la miró como si pudiera leer sus pensamientos. Su mirada era suave, pero en ella se reflejaba una sombra de decepción. No intentaba humillarla ni hacerla quedar en ridículo, solo le mostraba la verdad, y esa verdad le daba auténtico miedo. «Necesito salir a tomar aire», murmuró, y sin esperar respuesta, se apresuró hacia la salida. El aire fresco de la noche golpeó su rostro, pero no pudo enfriar la tormenta en su interior. Todo lo que creía saber sobre la vida, las personas y sobre sí misma, de repente se tambaleó. ¿Cómo había podido equivocarse tanto? ¿Cómo había podido ser tan ciega? Detrás de ella, se escucharon pasos. Ya sabía quién era. «Elizabeth», dijo Lucas con calma, acercándose. «Siempre puedes decirme lo que piensas». Ella se giró hacia él, con los ojos brillando por las emociones contenidas. «¿Y qué quieres que diga, Lucas? ¿Que me siento como una completa tonta? ¿Que ahora no sé en qué creer? ¿O que me asusta lo fácil que has destruido mi visión del mundo?» Lucas la miró en silencio, y en su mirada había algo que la hizo quedarse inmóvil. No era juicio, no era burla, solo comprensión. «Tal vez este mundo sea mucho más amplio de lo que pensabas», dijo en voz baja. «Y si quieres, puedo ayudarte a verlo». Elizabeth no sabía qué responder, pero por primera vez en su vida, comprendió que tenía una elección: huir de la verdad o enfrentarse a ella. Lucas la acompañó de regreso a su mesa, pero antes de que pudiera decir algo, un hombre mayor con porte distinguido y un apretón de manos firmes se acercó de inmediato. «Y Lucas, muchacho, has sido magnífico. Nos has vuelto a sorprender a todos», exclamó con admiración. «Qué orgullo saber que te conozco personalmente». «Y gracias, señor Montero», respondió Lucas con una sonrisa, estrechando su mano con calidez. «Me alegra verlo aquí». De inmediato, otros invitados se sumaron a la conversación. Algunos le agradecían por su labor benéfica, otros lo elogiaban por su humildad y humanidad. Para ellos, no era solo un empresario exitoso, sino un hombre que cambiaba vidas. Elizabeth observaba todo con asombro absoluto. Permaneció inmóvil, sujetando con fuerza su copa de vino, como si temiera que sus manos delataran el temblor que recorría su cuerpo. Todo a su alrededor parecía difuminarse, y en sus oídos solo resonaba la voz de Lucas, segura, tranquila, llena de dignidad. Ese no era el hombre que ella siempre había considerado un simple trabajador. Era alguien mucho más grande, alguien a quien nunca había sabido ver realmente. Quería levantarse, acercarse a él, hacerle 1000 preguntas, pero sus piernas parecían de plomo. Los recuerdos la golpearon con fuerza. Su condescendencia, sus intentos constantes de cambiarlo, su descontento con su aparente sencillez. Y él siempre había sido la persona a quien hasta los más influyentes respetaban. «¿Estás bien?». La voz de Richard sonó a su lado. Sus ojos se entrecerraron al notar la tensión en su rostro. Elizabeth parpadeó, tratando de recomponerse. «Sí, solo que es inesperado». Richard sonrió con ironía. «¿Inesperado? Tal vez para ti. Para todos los demás, él siempre ha sido así». Se inclinó un poco hacia ella. «Espero que ahora entiendas la oportunidad que perdiste». Elizabeth lo miró bruscamente. Había una pizca de satisfacción en su tono, pero no quería que él viera su debilidad. Levantó la cabeza con orgullo, aunque por dentro seguía sintiendo un torbellino de emociones. Mientras tanto, Lucas seguía conversando con los invitados. Sonreía, agradecía sus palabras, pero de pronto su mirada se cruzó con la de Elizabeth. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Entre ellos pasó algo, una chispa, una mezcla de desconcierto, arrepentimiento y algo más. Y fue en ese momento cuando Elizabeth comprendió que nunca lo había conocido de verdad, pero quería conocerlo. Y ahora la pregunta era otra: ¿no sería demasiado tarde? Cuando los invitados se marcharon y el silencio se apoderó de la mansión, Elizabeth se quedó de pie en el salón, aturdida por todo lo que había sucedido. Lucas ya no estaba cerca. Después de la velada, se había ido al orfanato con los niños. Aquello fue el golpe final. No solo resultó ser un hombre rico, sino que además había preferido la compañía de los huérfanos antes que la suya. Su corazón estaba dividido entre el orgullo y una creciente admiración. Había vivido en un mundo donde el dinero lo era todo, pero esa noche comprendió que la verdadera grandeza se medía por las acciones. Pasaron los días y Lucas no la buscó. La ciudad estaba alborotada. Los periodistas habían descubierto quién era realmente. Los periódicos hablaban de él, y sus socios de negocios lo mencionaban con gran respeto. Pero Elizabeth entendió que había perdido algo mucho más valioso que un estatus social. Una mañana, tomó una decisión. Fue al orfanato. En el patio trasero, rodeado de niños, estaba Lucas, vestido con una simple camisa, sin lujos, pero con una sonrisa sincera. No parecía enojado, pero en su mirada había cansancio. Elizabeth dijo su nombre con calma, pero sin la dulzura habitual. «¿Qué haces aquí?». «Y vine, porque estaba equivocada». Su voz tembló. «Todo este tiempo busqué riqueza, estatus,
pero fui ciega. No vi que lo más valioso estaba justo frente a mí. Lucas la observó con atención. ¿Y qué es lo que quieres ahora? Ti, susurró ella. Un silencio se instaló entre ellos antes de que Lucas suspirara y, para su sorpresa, le tendiera la mano. Entonces demuéstrame que realmente has cambiado. Elizabeth se quedó, al principio con torpeza, pero con cada día que pasaba, se acercaba más a Lucas y a los niños. Aprendió lo que significaba dar sin esperar nada a cambio. Y una noche, cuando volvieron a quedarse a solas, Lucas tomó su mano y le susurró: ahora veo quién eres realmente. Se besaron, esta vez sin mentiras, sin juegos, solo sinceridad. La historia de Lucas y Elizabeth se convirtió en una leyenda en su ciudad, pero lo más importante es que fue una historia sobre cómo el amor y la bondad pueden cambiar incluso a las personas más perdidas. Queridos espectadores, esta historia es un recordatorio de que detrás de una apariencia humilde pueden esconderse increíbles secretos, y que los verdaderos valores no siempre se miden en dinero. ¿creen que Elizabeth merece una segunda oportunidad? Escriban su opinión en los comentarios. No olviden dejar su me gusta y suscribirse para no perderse más historias emocionantes.